emprende. Así que toma lápiz y papel porque estás a punto de vivir la experiencia que transformará para siempre tu vida y tu negocio. Con ustedes, el pastor y mentor Carlos Valdez. Gracias damos a Dios en esta mañana. Benditos los que están presentes en este lugar, porque decidieron tomar los primeros lugares, los primeros puestos en un sueño hecho realidad. Decidieron tomar los primeros puestos en el inicio de algo muy grande. Algo muy grande. Los grandes emprendimientos y grandes sueños nacieron en talleres, en galpones, en habitaciones solitarias. Y sin duda hay una profesión que, si se quiere, es la más solitaria de todas las profesiones. Y es la profesión del emprendedor. El emprendedor es una profesión solitaria. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un sueño, cuando tú tienes un anhelo que traspasa el corazón y que quieres hacerlo realidad, no hay nada que lo impida. Vendrán los argumentos, las fortalezas, los temores, la ansiedad. Muchos invitados o malos invitados llegarán y te dirán: eso que tú estás diciendo es imposible. Cosa que ha sumergido a una multitud de personas en la cautividad del empleo controlado. Incluso más allá de eso, el empleo se ha vuelto como un sueño para muchos. Conseguir un buen empleo ha sido como un desafío hoy, pero es porque se ha abaratado tanto la mano de obra que cayeron en cautividad. Mira esto, iglesia. Antes, en los tiempos de la esclavitud, la gente se le daba el pan, el agua y un techo donde dormir, y eso era suficiente para explotarlo de todo el día. O sea, él era un esclavo y como compensación única tenía agua, pan y techo. Ahora, con las oportunidades de empleo tan limitadas que hay en el mundo, te ofrecen el pan, el agua y el techo, pero ahora tú tienes que pagarlo. Y muchas veces lo que recibes en compensación por tu trabajo no alcanza para pagarlo. Es decir, que aunque aparentemente hay una libertad ganada y una salida del tiempo de la esclavitud, en la práctica lo que hay es más esclavitud. Los sueños de la gente se oprimen en la medida que una gran multitud de murmuradores dicen que eso es difícil. Y parece que mientras más estudiamos, más vemos las limitantes. Es decir, se nos enseña académicamente a ver las posibles fallas que puedan presentarse a lo largo de un proyecto. Y ya de por sí, cuando ves la cantidad de las listas de limitaciones, muchos se dicen no. Entre esas, la más contundente limitación que te dicen es el apoyo financiero para tu proyecto. Tienes un proyecto, un sueño, pero dices: necesito capital, necesito inversión. Y dice que esa es la primera limitación. Porque para tú adquirir un financiamiento, un apoyo, tener la credibilidad de que tu proyecto va a ser viable, vas a necesitar que alguien crea en ti. Y cuando tú no has logrado nada, aparentemente, quizás porque estás trabajando en la parte subterránea de la construcción, es decir, cuando te ven abriendo el hueco para armar la zapata del edificio, todos ven simplemente un terreno baldío y una cabecita que se asoma por encima del hueco, sacando tierra del hueco, y dice: pobre hombre, ¿qué estará haciendo allí? Pero en el corazón de ese hombre que está abriendo el hueco para abrir la primera zapata, hay un sueño de 100 pisos de edificio, aleluya. Hay en su mente 100 pisos, un edificio, una torre. Pero también es cierto que la Biblia dice que quien construye una torre sin antes no calcular los gastos. Entonces estamos debatiéndonos en dos cosas, en dos atmósferas. Entre el sueño, que puede parecer una utopía, puede parecer algo irrealizable, contra las limitaciones técnicas o el conocimiento técnico, o quizás el conocimiento científico. Porque no necesariamente los emprendedores tienen conciencia o tienen claro las limitaciones técnicas que tienen. Pero el sueño, el deseo, es tan fuerte
que te puede abrazar y te lleva a las personas que tengan el conocimiento técnico académico para desarrollarlo. Pero con el conocimiento técnico solamente no se atreven. ¿Por qué no se atreven? Porque ven las limitaciones. Ven la cantidad de argumentos que se van a ir levantando. Ahora, la vida es como una carrera en la que nosotros nos vamos acercando a la meta, pero no conocemos el paisaje. En los negocios y en los emprendimientos también es así. Tú tienes claro cuál es el propósito de tu negocio, pero el paisaje va a ir cambiando en la medida que corres. No vas a saber si hay lluvias, si hay sol, si va a haber calor, si va a haber un terreno empinado. No sabes si más bien hay una caída. No sabes si hay huecos. No sabes si hay barro. Pero tú estás confiado en tu propósito, en tu objetivo. Y para eso tenemos que tener claro eso, el objetivo. Vamos a compartir esta enseñanza de hoy, este equipamiento que comienza hoy, pero que es de 3 días en un horario de apenas 1 hora y media cada uno. Es demasiado contenido como para nosotros tratar de ser magíster al terminar. Es un abreboca para decirte si puedes avanzar. Adelántate, escribe la visión y avanza hacia ella, porque aunque tardare, llegará. Quiero compartir con ustedes un poco de lo que nosotros hemos trabajado, un poco de testimonio, porque es necesario que esta enseñanza sea congruente. O sea, es necesario, ustedes tienen derecho a saber con qué autoridad el que está parado allí me va a explicar a mí sobre cómo desarrollar un negocio, una empresa. Yo quiero ver la congruencia en sus palabras. Y hay algo que siempre tienen que preguntarle a una persona para ver si realmente tiene testimonio para darte a ti un ejemplo a seguir. Y es la siguiente, si quiere lo escribe. Usted le debe preguntar, demuéstrame, así mismo, demuéstrame que haces lo que dices que haces de la manera como dices que lo haces. Escríbalo y lo medita en el día de hoy. Todo el que le venga a dar instrucciones o recomendaciones, usted le tiene que preguntar, demuéstrame que haces lo que tú dices que haces de la manera como tú dices que lo haces. Para ello, quiero dar inicio con un texto que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. Y dice de la siguiente manera, dice, y que procures tener tranquilidad y que te ocupes en tus negocios y de trabajar con tus manos de la manera que les hemos mandado, a fin de que te conduzcas honradamente para con los de afuera y no tengas necesidad de nada. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija, ¿sí? Dile, Padre, en el nombre de Jesús, hoy renuncio a toda limitación, a toda cautividad, y te exalto, porque tú me has instruido conforme a tu palabra, para yo ser enriquecido en todo, para toda liberalidad. Por lo tanto, hoy renuncio a la apatía, a la duda, a la ansiedad, al temor que me cohíbe a avanzar en los diseños que tú me has entregado. Hoy me apropio de esos diseños porque he entendido que son las herramientas para mi prosperidad y la de todos los que me rodean. En el nombre de Jesús, abre mi entendimiento para poder comprender las Escrituras y llévame a aguas profundas de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Fíjate esto, amado hermano, amigo que nos visitas en el día de hoy.
Es curioso ver que esta palabra que acabamos de leer se encuentra en el mismo capítulo de 1 Tesalonicenses 4, que habla sobre una de las doctrinas fundamentales de la iglesia, que es la doctrina del rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Esta doctrina fundamental nos habla a toda la iglesia de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor, la cual todos anhelamos. Amén. Ahora, es curioso que siendo que este versículo de la venida del Señor está en 1 Tesalonicenses 4, 16, y que a pocos versículos más atrás, dentro del mismo contexto, está este que acabamos de leer. Este versículo del 11 al 12 fue ignorado por una temporada muy larga dentro de la iglesia cristiana. Cuando se habla de la doctrina fundamental de la venida de Cristo, de Jesús, siempre o muchas veces se omite la importancia de hacer negocios. De hecho, le digo que hubo una temporada en que la iglesia pasó por alto el contexto de la venida del Señor relacionada con la necesidad de hacer negocios. Y cayó la iglesia en un tiempo de, digamos, tinieblas financieras. Sí, cayó un periodo de tinieblas financieras. ¿Por qué? Porque se creó una fortaleza en la mente de la gente en la que decía, ¿para qué trabajar tanto si Cristo viene? ¿Sí o no? Sí. ¿Para qué estudiar una carrera universitaria si Cristo viene? Cristo viene ya, en cualquier momento viene el Señor. ¿Para qué dedicarse a mejorar las condiciones de la casa? Embellecer la casa, eso es vanidad. ¿Por qué preocuparme quizás por mejorar mi aspecto en el vestir? Si después de todo Cristo viene en cualquier momento y lo importante es cómo está el corazón. Y eso ha servido como una gran excusa para caer en la apatía financiera. Y eso afectó directamente las arcas de las iglesias en las ofrendas y en los diezmos. Eso afectó terriblemente en el proceso de evangelismo en muchos lugares donde la necesidad de recursos financieros es indiscutible. Ahora hay un despertar, dale un fuerte aplauso a Dios, porque hay un despertar. Es necesario que de la iglesia se levante la gente íntegra a establecer negocios. Amén. Entonces, dice acá, y procuréis tener tranquilidad, versos 11 y 12. ¿Cómo tenemos que estar? Tranquilos. Tranquilos. Dese cuenta que está relacionada la tranquilidad con los negocios. Dice, y ocúpense de vuestros negocios. Primero debes estar tranquilo, consecuentemente debes ocuparte de los negocios. ¿Por qué? Porque una mente intranquila no puede pensar en los negocios. La intención de las tinieblas ha sido llevar a la iglesia a la maldición que está en Éxodo capítulo 1. Dice Éxodo capítulo 1 que se levantó un faraón que no había conocido a José y que al notar que el pueblo de Israel se multiplicaba en gran manera, dijo para sí, he aquí que el pueblo de Israel ha crecido en gran manera, no sea que se una a nuestros adversarios y hagan guerra contra nosotros. Así que pongámosle comisarios de tributos para que los opriman con sus cargas, de manera que no puedan planear nada de esto. Y así fue como se estableció sobre el pueblo de Israel comisarios de tributos, entiéndase tributos, el cobro de impuestos y tributos de gobierno, estadales, municipales, cargas que tú no has comenzado tu negocio cuando ya te están cobrando impuestos. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? Entonces sucede que no has logrado darle la estabilidad a tu negocio cuando ya la carga tributaria está saliendo de tu bolsillo.
Y si no lo haces, mira esto, y si no lo haces, caes en desacato por la palabra, porque la misma palabra dice, sujetados a toda autoridad terrenal, porque no hay autoridad que no venga de lo alto. Entonces es una trampa que la misma tiniebla preparó para que los emprendimientos no surjan. La intención flagrante es que no surjan los negocios de adentro de la iglesia, y si hay negocios que llegaren a salir de la iglesia, tenga que estar adaptados al vicio del mundo. No sé si te das dando cuenta de esto. Es decir, que la teoría de un negocio íntegro dentro del argot del mundo es irreal. Dígame. Cuando usted dice adaptarse a los vicios del mundo se refiere como a la evasión de impuestos, a estar ilegalmente, a no estar registrado. Exactamente. Cuando decidimos abrir el negocio y avanzar sin un registro, estamos en ilegalidad. Por ejemplo, en el estado venezolano, tenemos aquí porque aquí operamos, ¿verdad? Que yo por decir que yo empiece a cobrar una tasa final y resulta que mi país eso es ilegítimo. Todo eso es ilegítimo. Y es por eso que cuando caemos en lo ilegítimo, en lo ilegal, para que nuestro negocio pueda funcionar en el mundo, perdemos la integridad y automáticamente perdemos el favor de Dios en ese negocio. Ahora escúchenme algo. Por eso les hablaba de lo que es la congruencia. Lo primero que venimos a hacer hoy es procurar la congruencia entre lo que nosotros les estamos platicando y lo que realmente está ocurriendo en nuestra nación, para empezar. Y para ello, para caer en congruencia y que puedan de alguna manera, mi intención no es gloriarme, mi intención no es venderme, la intención es que vean el comienzo de un emprendimiento a lo largo de la vida de los hombres. Yo voy a tratar de comentarles un poco del testimonio. En lo personal, hace aproximadamente, estaba yo en bachillerato, séptimo grado, un muchacho de 12 años, que mi mamá me permitió pues estudiar en una escuela granja. Él me dejaba el día lunes y el viernes me tenía que volver a mi casa, es decir, duraba toda la semana en esa escuela granja. Me daba una semana, lo que es la mesada, pero era una semanada, por decirlo así, y yo tenía que rendir esa semanada para lo que necesitara, y entre las cosas que me pedían eran libros, que yo, sabiendo las limitaciones de mi mamá, yo no se los pedía a ella. Mire lo que yo hacía. Yo agarré y cada lunes yo tomaba ese dinero, lo guardaba, y el viernes me compraba, ahorraba 2 o 3 semanas, me compraba un reloj. Me llevaba el reloj para la escuela, para el liceo, y cuando algún compañero se enamoraba del reloj, yo le decía, te lo vendo. Le cargaba un porcentaje al reloj, le pedía la cédula como garantía, y una semana después él me llevaba el dinero y yo le devolvía la cédula. Con lo que me pagaba, más la semana que me daba, yo completaba 2 o 3 semanas más y tenía un día 2 relojes. El que se enamorara de mi reloj, yo le decía, te lo vendo. Le cargaba un porcentaje al reloj y así sucesivamente me pude comprar mis libros, mis cuadernos. Yo nunca le decía a mamá, necesito que me compre un libro, porque yo lo procuraba. Ahora, si te das cuenta, desde el principio, desde los 12 años, esa tendencia a resolver en el ámbito financiero fue creciendo en mi corazón y en mi mente. Y la intención siempre fue ayudar al que necesitaba el reloj, como ayudar a mi madre. Si traducimos eso a nuestra actualidad, yo debo procurar ayudar a mi cliente a resolver una necesidad que él tiene y poder, con el apoyo que él me está dando en su pago, yo cubrir mis necesidades en el hogar. Luego, entrado a la universidad, yo noto que estudiando ingeniería, muchos estudiantes tenían ventajas sobre mí,
muchos estudiantes de ingeniería, que era algo que llaman los cross, en cálculos, en ingeniería se llaman cross, cálculo de cross, de esfuerzos. Esos son unas hojas larguísimas, son cálculos que se llevaban 10 páginas. Hechas a mano se llevaban 10 páginas. Y si cometías un error al final, tenías que empezar desde el principio otra vez a calcularlo todo. ¿Qué descubrí? Que los estudiantes que tenían computadora usaban una tabla de Excel, montaban la fórmula y cuando había un error en el trabajo, lo que hacían era cambiar un dato y cambiaba toda la fórmula. El resultado cambiaba y la ventaja es que ellos tenían computadora. En ese maravilloso momento fue cuando yo dije, tengo que hacer algo. Lo primero que tengo que hacer es aprender a usar una computadora, porque no era como hoy en día que los jóvenes la tienen a la mano. En ese entonces no todo el mundo tenía una computadora. Yo me fui a un lugar llamado Fajes, detrás de Parque Aragua, y ahí conocí a mi esposa maravillosa. Ella fue la que me dio clases por primera vez de computación. Después de eso le hice una persecución hasta que nos hicimos novios. Estudié, me fui a estudiar hasta ver clases con ella sin ser estudiante de tecnológico. Lo cierto es que las motivaciones en nuestras vidas son las que nos ayudan a impulsarnos en los sueños. Ah, sí, tuvieron tremenda. Da un fuerte aplauso yo por ella. Ahora fíjate algo. Resulta ser que cuando entro a la universidad, le digo a mis compañeros de estudio, muchachos, yo era becario de la Universidad Central de Venezuela y como becario le pregunté a otros muchachos becarios que tenían beca, le pregunté, muchachos, ustedes tienen computadora, ¿quiénes no tienen computadora? Porque mira lo que estoy ofreciendo. Y le mostré la Pentium 2, la Pentium 3, si se ve. Se me cayó la cédula, ¿verdad? Y rodó. Pero bueno, lo cierto del asunto es que cuando ellos me contestaban, me decían, no tengo computadora, yo les decía, te tengo la solución. Tan sencillo como que somos becarios y no tenemos hijos ni mujer que mantener. Entonces vamos a dedicarnos a que buena parte del monto de la beca pongámosla entre todos mensualmente y mensualmente sacamos aquí, vemos a quién de nosotros nos toca recibir una computadora. El muy famoso y conocido Sam. O Susi, le llaman de diferente manera. Pero yo no sabía que eso se llamaba así. Resulta ser que empezamos a entregar computadoras y cuando llegamos éramos 10 personas. Y cuando llegamos a la 10ª computadora, yo dije, bueno, aquí se acabó este relajo, ya cada quien tiene su computadora. Empezaron a buscarme los compañeros, otros compañeros de la universidad, a decirme, Valdivieso, por favor, sigue haciendo la broma para meternos nosotros. Yo le dije, ok, voy a seguir haciéndolo, pero esta vez voy a cobrar un porcentaje por cada uno. Así nace mi primera empresa, Procomputador. Procomputador nace, se fortalece, llegamos a ofrecer un cyber con todas las personas que recibían su computadora. Yo les decía, ven acá, tú tienes dos opciones, llévatela a tu casa o tráela al cyber de Procomputador. Ahí vas a tener aire acondicionado, vas a tener la comodidad que necesitas y de paso vas a ponerla a trabajar a tu computadora. Mientras tú no estás allí, todos los trabajos que la gente pida para alquilar la computadora tuya, te va a quedar un porcentaje. Entonces el muchacho decía, ¿para qué llevármela a mi casa? La llevo allá, tengo impresoras, tengo escáner, tengo todo lo que necesito y de paso genero un ingreso con mi propia computadora. Y así se armó el primer cyber de Procomputador y centro de transcripciones para aquel momento. Nace Procomputador, nos unimos a una central, Secobagua, una central de cooperativa de los Valles de Aragua en aquel momento. Nace la idea de crear un banco cooperativo. Me anoto entre las personas que están interesadas en fundar el banco cooperativo y en la espera de un financiamiento del gobierno se fueron desanimando, se enfriaron los ánimos. Yo les decía, pero ¿por qué esperar un apoyo del Estado si podemos tener nuestro propio sistema de financiamiento? Arrancamos con la figura de este banco cooperativo, pero como todos se fueron, quedé yo al frente. Y se creó el Fondo Cooperativo Venezolano. El Fondo Cooperativo Venezolano empezó a entregar créditos a través de un sistema endógeno de financiamiento llamado FAPIP. Y de ese sistema endógeno se daban 3-5 millones de bolívares
a las personas que participaban. Pero el fundamento seguía siendo el mismo. Y si tú te pones a revisar, el fundamento bancario sigue siendo el mismo. La gente simplemente abre una cuenta de ahorro y pone ahí su dinero y su dinero se presta. La renta que cobra el banco está por encima del interés que le paga al cliente y por lo tanto es un negocio para el banco. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Es el mismo principio. Y yo dije, vamos a hacerlo nosotros. Arrancamos con el Fondo Cooperativo Venezolano y empezamos a entregar microcréditos. Cuando llega el convenio con el Estado, con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, BANDES, no sé si lo recordarán, con quien tengo convenio firmado, hoy todavía porque eso no ha perecido, resulta ser que ya nosotros no necesitábamos el convenio con el Estado. Ya teníamos nuestro propio sistema. Y cuando vimos que los montos eran cada vez mayores y la credibilidad, escúcheme esto, cuando la credibilidad aumenta, también aumentan las oportunidades. De manera pues que las personas comenzaron a entrar ahora, pero para un sistema de financiamiento de vehículos, carros nuevos. Y empezamos a entregar carros nuevos. Y esto que le estoy diciendo está soportado en YouTube. Para ese momento YouTube ya era conocido. Y logramos grabar algunos videos en YouTube, en la plataforma. Ahora con todo esto que le digo, llegó el momento en el que nosotros debemos evitar, y es donde necesitamos a un mentor. Escúchame lo que te voy a decir. Porque parte de lo que hemos ofrecido desde esta academia Emprende es constituirnos en mentores de negocios dentro de los principios y valores cristianos. Porque el mundo tiene muchas propuestas para mentorado, pero muchas de ellas carecen de integridad. No señalo ninguna, pero sí es verdad, muchas veces lo ven como muy ligero. O sea, pueden haberla, pero con muy poco temor de Dios en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a las letras pequeñas, que muchas veces entra la gente sin saber a qué se está enfrentando, porque hay cláusulas que son muy ocultas, que la gente luego cuando se entera se decepciona. El eslogan de la Academia Emprende sigue el eslogan de bien común, como gente íntegra. ¿Por qué? Porque lo importante es la transparencia. Es que tú sepas cómo y por qué y cuándo se hacen las cosas. Y que la idea no solamente que sepas, sino que alguien pueda acompañarte durante ese proceso. Es decir, todos nosotros necesitamos al menos un mentor. La palabra dice claramente que en la multitud de consejeros hay seguridad. La palabra dice claramente que en la multitud de consejeros está la victoria. Por lo tanto, no podemos tratar de avanzar sin un consejo. La Academia Emprende ofrece ese tipo de apoyo basado en la experiencia de los que la constituimos. Y la misma Academia Emprende se constituye en una fábrica de talentos. ¿Por qué? Porque si nosotros te hemos dado el mentorado para que tu negocio prospere y tú has vencido todos los obstáculos que se van a presentar, porque se van a presentar obstáculos, vas a tener pues la sapiencia, la experiencia y el equipo para ayudar a otros. Y sin darnos cuenta estamos en una fábrica de empresarios y de negocios. Dale fuerte aplauso a Dios porque tú estás en la primera fila. O sea, tú correspondes a la primera generación de la Academia Emprende, que dentro de 5 o 10 años va a tener una fuerte influencia financiera y económica en Venezuela. Oh, yo lo creo. Yo lo creo. Ahora, luego de eso, caímos en deslizaderos. Y es donde digo, yo necesitaba un mentor, pero no lo sabía. Cuando mi momentum, así se dice en latín, cuando llega el momento más maravilloso en el negocio, tú le dices momentum. Cuando llega el momentum de tu negocio, te toca la puerta la altivez. Te toca la puerta la arrogancia. Te toca la puerta la vanidad. Y no en vano Salomón dedicó casi un libro completo, Eclesiastés, al tema de la vanidad. El hombre más rico, más sabio que ha conocido la historia, reconoce que todo era vanidad. Pero es porque en medio de su corazón, del oro, la plata, los tesoros, las riquezas que lo rodeaban, el orgullo lo tomó.
La arrogancia lo tomó. Y eso es un deslizadero. La Biblia lo llama los deslizaderos. Es decir, resbalas y vuelves a cero. Pero ¿sabes una cosa? Aunque eso haya ocurrido, en la misericordia de Dios ya conoces el camino de regreso. Y con el camino de regreso también conoces a los adversarios. Y sabes darte cuenta que la vanidad, la arrogancia, la altivez son tus adversarios. Dadas las circunstancias, me volví un hombre activo. Me volví un hombre arrogante, engreído. Le daba muy poco tiempo a la gente a hablar conmigo. Le decía 5 minutos nada más, porque estoy apurado. Así lo que quisiera llegar a mi casa. Le decía, estoy apurado, dame 5 minutos. Y es triste que hoy lo reconozca y por lo cual le he pedido perdón. Yo en esos 5 minutos la persona temblaba de ansiedad porque era mucho lo que había esperado para hablar conmigo. Te estoy hablando de una persona que había esperado toda la mañana hablar conmigo en la oficina y cuando por fin lo recibo le digo 5 minutos. La persona temblaba para decirme lo que tenía que decirme. Cuando yo veía que el reloj ya marcaba los 5 minutos, explícale a mi secretaria y yo te doy respuesta después. O sea, es el colmo de la arrogancia, de la altivez, de la prepotencia. Y dada esa circunstancia, se me presentó la prueba de fuego que más grande que he tenido en mi vida. Un denuncio fue suficiente para que el interés del 6CPC de aquella época despertara interés en mí. Un denuncio fue suficiente para ordenar un allanamiento preventivo a las oficinas y de una forma abrupta y irresponsable fui despojado de toda la maquinaria que me acompañaba. Me quitaron carros, me quitaron computadoras, me quitaron caja fuerte, me quitaron todo lo que yo podía tener, me cerraron las cuentas bancarias y por precaución ante tal adversidad, aunque estuve enamorado siempre de mi esposa, decidimos divorciarnos. El divorcio, la quiebra y un montón de gente pendiente de desquitarse de mí. Ante los argumentos y murmuración, porque saben algo que es fuerte en el ámbito espiritual y que tenemos que saber vencer con paz y con gozo y con alabanza, es la ignominia. Para los que no lo saben, la ignominia es la murmuración. La murmuración de cosas que la gente ni siquiera sabe si son verdad. Solamente porque alguien dijo, automáticamente te señalan, te crucifican. ¿Y sabe por qué Dios permite esto? Para que tú seas quebrado y aprendas a depender de Él. Estas son cosas que a veces uno como mentor diría, otros mentores o otros asesores de negocio dirían, ¿cómo se te ocurre decir eso? Si se supone que tú estás allí para ganar la confianza, si dice que te dijo una situación, judicial, no te ayuda. Pero yo creo que lo que dice la palabra es verdad. Y dice la palabra que si en algo me voy a gloriar, me gloriaré más bien en mi debilidad. La palabra dice en Apocalipsis 12:11 que los hijos nosotros hemos vencido, los santos han vencido. ¿Por qué cosa? Por la sangre del Cordero, la palabra de su testimonio y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dale fuerte gloria a Dios en esta mañana. Oh. Entonces, ¿qué ocurre? Así pasó un tiempo de adversidades en mi vida que me hizo reconsiderar mi identidad. Y la búsqueda de Dios fue más ferviente. Ya yo estaba empezando a escuchar de Dios cuando estaba en medio de mi arrogancia. Pero cuando caigo en esta situación, busco desenfrenadamente de Dios y digo, Dios mío, necesito tu ayuda. Y en medio del centro penitenciario de Aragua, yo reacciono. Y le digo, ¿sabes qué, Señor? Porque dice Apocalipsis, el diablo lo echará en la cárcel para que seáis probados. Y dice, sé fiel hasta la muerte y recibirá la corona de vida que él ha prometido. Automáticamente digo, con que el diablo fue el que me metió aquí, entonces me vas a tener que soportar. Porque estando yo preso, yo necesito anunciar la buena nueva de salvación. Y en medio de anunciar la buena nueva de salvación, ya no le convenía más que estuviese preso y salí en una audiencia. Automáticamente fui librado de mis culpas y fui dado en libertad. De ahí pasó otra parte de la tiniebla. Dice la Biblia que nosotros vamos de las tinieblas a su luz admirable.
Es decir, que el paso de las tinieblas a la luz admirable es progresiva. Hay una etapa que es penumbra, ¿amén? En esa penumbra ya había salido de las tinieblas, pero ahora estoy en la penumbra, caminando hacia la luz admirable, y no quería saber absolutamente nada de negocios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una posición económica fuerte, la envidia, la hipocresía y la traición son los tres mosqueteros. Automáticamente me rehúso a hacer cualquier clase de negocio. Yo, sin que esto sea menos que menos, preferí vender helados, preferí vender pastelitos, preferí hacer cualquier cosa, pero dedicarme a negocios fuertes no. Que me rodearan de envidia, de gente envidiosa, gente interesada, no. Hasta que el Señor me llama al pastorado, y en medio del pastorado abrimos un horario de oración por los que están en necesidad, por los desempleados de la iglesia. ¿Tú te acuerdas? Por los desempleados, por los diseños de Dios, de proyectos para la iglesia. En medio de la situación más adversa que tuvo Venezuela hace pocos años atrás, donde hubo hambre, escasez, limitación, Dios mío, tenemos que hacer algo. Y Dios me responde en oración: ¿dónde está el talento que yo te entregué? Porque te lo voy a demandar. Yo le digo: Dios mío, yo no quiero hacer negocios. Y yo le digo a mi esposa: mi amor, ya me había vuelto a casar. Dale gloria a Dios, no lo había contado. 9 años después me vuelvo a casar. Parte de la restauración antes del pastorado, ya me caso con mi esposa, pero voy a ella, cosa que no hacía antes, de consultarle. No, yo te decido. Ahora no, mi amor, dime. Dime, ¿qué te parece? Dios me está diciendo que saque el talento que tengo escondido. Y ella me responde: mi amor, tú no eres el mismo de cuando Foncoven. Tú no eres el mismo del Fondo Cooperativo Venezolano. Tú has cambiado. Si tú avanzas en los negocios, cuenta conmigo. Un aplauso a ella. Porque, mira, de verdad que sí, porque es que yo nunca pensé que eso saliera algún día de su boca. Porque cuando yo estaba en los negocios, que yo decía que esto es grande, que ese era mi Dios, ella me criticaba, pero ahora me aupaba. Y definitivamente, Dios mío, para que eso ocurra, el milagro no es tanto que yo haya cambiado, sino que ella haya aceptado que yo he cambiado. Porque si quieres saber de la opinión de alguien, pregúntale a la esposa. Si quieres saber de alguien, de una mujer, pregúntale al esposo, si estás en potestad de hacerlo. Entonces, esto lo digo para que sepan que hay congruencia. Cuando decidimos retomar los negocios, dígame, apóstol. ¿Te casaste otra vez con la primera esposa? Exacto, aclaro, me casé otra vez con Maylin Pineda, mi primera esposa. Y me casaría 10 veces, pero no es necesario. No es necesario, apóstol. Bueno, entonces, fíjense esto. Cuando yo acepto el desafío de retomar los negocios, el Señor pone en mi corazón Hechos capítulo 4, en la palabra que dice que eran uno. Dice que nadie decía ser suyo propio lo que tenía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y de ahí nace bien común. Y cuando Dios me argumenta bien común, me dice, ahí en bien común, nadie puede decir que las cosas son de cada quien, porque yo no soy así. Todo es de todos. Aunque alguien lo esté recibiendo el beneficio, es producto del equipo, de la unidad. Me lleva a Hechos capítulo 5 y me dice que es voluntaria la participación en bien común. Es decir, que nunca será manipulada por la persuasión. Nosotros tenemos la empresa que nace de las cenizas, es bien común. Y bien común no va a hacerse de la persuasión para ganar clientes. Al contrario, tiene que ser tan transparente que hasta la gente dude de eso. Dice, wow, puede ser que me esté diciendo hasta tus propios errores. Me estás diciendo hasta tus propios errores. Y eso me hizo recordar, en una ocasión vendí un CJ7, un carro, un CJ5, un Jeep CJ5.
Y cuando estaba cansado de ofrecérselo a la gente, decía, no, ese carro es buenísimo, me ha durado no sé cuándo. Y un día que me cansé, me llegó a visitar una persona y me dijo, mire, yo estoy interesado en ese J5. Yo estaba apurado y le dije, mire, venga acá. Ese carro bota la compresión, ese carro tiene un choque, está doblado el chasis, ese carro tiene, mire, no, esos cauchos, mire cómo están. Yo le dije la realidad de cómo estaba el carro, pero ¿sabe por qué lo dije? Porque quería deshacerme del cliente que quería comprar el carro. Ya estaba hasta aquí de que me fueran a preguntar y no compraran. Y para mi sorpresa, no había pasado una hora de que le había dicho todo eso. Después que se fue, me dijo, quiero comprarte el carro. Y yo le dije, ¿cómo me vas a comprar el carro? Con todos los defectos que te dije. Y me dijo, precisamente por eso, porque nadie dice tal cual las fallas que hay. Yo necesito saber con qué voy a lidiar. La integridad está escasa en estos tiempos, pero es valiosísima. Ser transparente es algo que ha escaseado y necesitamos recuperarlo. ¿Y quién mejor que la iglesia de Jesucristo para promover la integridad en los negocios? Dale fuerte gloria a Dios en este día, aleluya. Ahora bien, en el reto, ya hablamos de la congruencia, pero ahora es necesario que nosotros eliminemos fortalezas mentales y es parte de la mentoría que nosotros debemos dar. Porque tenemos fortaleza, la palabra dice que debemos derribando toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Las fortalezas son ideas que entraron en nuestra mente y que nosotros las hemos dado como una verdad, siendo que son mentiras. Por ejemplo, una fortaleza, el que tiene tienda, que la atienda. El lobo del amo es el que engorda el ganado. No sé en qué proverbio bíblico está eso, pero eso no está en ninguna parte. Sí, precisamente el hecho de que tú tengas un negocio no es que tú te esclavices del negocio, sino para que el negocio trabaje para ti. Y que en la medida que el negocio crezca, tú te ausentes más. Y él tenga vida propia, y aunque tú estés durmiendo, y aunque te estés tomando una semana de vacaciones, te puedan ir facturando y facturando todos los días, aunque tú no estés, aunque estés de misiones, aunque estés en una vigilia, aunque tú estés en un encuentro pastoral, en un encuentro evangelístico, aunque tú vayas y ayudes a los necesitados, con parte de la ganancia de tu negocio te siga facturando. Tú no puedes ser esclavo de tu negocio. Tu negocio trabaja para ti. Entonces, tienes que prepararte para quitarte eso de tu mente, de que el que te atienda, que la atienda. Yo renuncio, repite conmigo, yo renuncio a esa fortaleza mental y la derribo en el nombre de Jesús. Entonces, la Biblia, que es nuestro manual de vida, nos anima en 1 Tesalonicenses 4:11 de que tengamos tranquilidad y nos dediquemos a nuestros negocios y que trabajemos con nuestras manos como se nos ha mandado. Es decir, que no es una opción. Tener negocios y trabajar con nuestras manos es un mandamiento. El mundo se está quejando de una iglesia pedigüeña. De hecho, muchas congregaciones, cuando llega el momento de recoger los diezmos y la ofrenda, todo el mundo empieza a ver para los lados. Muchos. En la universidad no nos enseña a ser empresarios, sino a ser empleados. Y esa es una cultura de venezolanos. No solo de venezolanos, es una cultura mundial. No hay academia de negocios, por eso es que la iglesia tiene que ser precursora de escuelas de negocios. Lo que pasa es que a la élite no le conviene. Y la élite es gobernada por quién? Por los principados de este sistema. Y no le interesa que la iglesia conozca esta libertad. Y ha habido una influencia de eso, de que el pobre siempre va a ser pobre, aparte de eso. ¿Y qué pasó? Tiene que sentirse orgulloso de ser pobre. De que Jesucristo se hizo pobre para llegarnos el reino a nosotros. Él fue empobrecido para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Y no solamente también eso, hay otro misterio. No es lo mismo. El Señor manifestaba las riquezas del reino como Él las tenía, porque el Padre es dueño de todo. La verdad iba a ser secuestrada en la élite.
no nos iba a llegar la salvación. Así es. Dale gloria a Dios esta mañana. Gloria a Dios. Lo que pasa es que se nos olvida que el Señor fue pobre al principio. O sea, ni siquiera que fue pobre, nació como una persona humilde. Ahora en el camino no se quedó en la pobreza. vamos a hacer una observación respecto a eso. Dígalo. Tú dijiste que tú empezaste siendo activo y eso que empezó siendo tu hijo. Esa fue la grandeza que tuvo como riqueza. ¿Entiendes? Cuando tú entendiste que la riqueza no viene de la arrogancia, sino de la humildad, por eso que se completa el versículo cuando dice que se hizo pobre. ¿Entiendes? Para que nosotros seamos enriquecidos. Y nos dio ejemplo a través del lavamiento de los pies. Amén. Eso es. Y ahora, trayendo a locución lo de los lavamientos de los pies y la humildad, es por eso que nosotros nunca debemos emprender un negocio pensando en ser ricos, sino pensando en ayudar potencialmente más a los demás. El objetivo de tus negocios es ayudar en la prosperidad de los otros, porque eso va a aumentar la demanda sobre tu servicio. Eso va a aumentar la necesidad de la gente de escucharte, porque sabe que de ti, por medio de ti, mejor dicho, ha venido riqueza a sus vidas. Entonces, la riqueza tuya está más que justificada. La riqueza tuya no añade tristeza con ella porque viene de parte del Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, claramente, ese versículo en el 1 Tesalonicenses 12 dice que para ello el objetivo es que te conduzcas honradamente y no tengas necesidad de nada. ¿Por qué ahora entonces la necesidad nos ha querido abrazar? Porque no hemos querido trabajar para los demás. Es decir, ahora resulta que la gente dice, no, yo no trabajo para nadie, yo trabajo para mí mismo. Resulta ser que lo que eres es un esclavo de ti mismo. Eres tu propio, dice, no, yo creo mucho en negocio, yo sé mi negocio propio. No, tú no tienes un negocio propio, tú eres un autoesclavo. ¿Por qué? Porque para que tú seas dueño del negocio, el negocio tiene que pagarte renta a ti. Pero si tú tienes que sacar de tu bolsillo para darle al negocio, tú eres el esclavo del negocio. Si tú tienes que sacar de tu bolsillo para pagar la nómina y de último te quedas tú, o quizás ni siquiera tú cobras nómina o salario porque tuviste que pagarle a los acreedores, entonces tú eres esclavo del negocio. En esta academia Emprende lo que queremos es darte los fundamentos para que eso se termine ya. Para que la renta empiece a llegar a tu vida de una forma progresiva, de manera que la puedas digerir. Porque también el crecimiento abrupto puede caer en vicio. Cuando tú no te preparas para un enriquecimiento en gran manera, sino que lo haces de forma progresiva, te adaptas al crecimiento. Si yo fuera un bebé de 8 años y de repente crezco a 49 años, te aseguro que no querrán verme con la ropa de 8. El crecimiento es progresivo. Va cambiando de talla en talla hasta que te haces grande. ¿Para qué? Para que lo podamos digerir y que la arrogancia, la altivez y la vanidad no nos trague. Gloria al Señor. Entonces, bueno, lo otro que quería, porque el objetivo hoy, yo no sé, que no me tengo cronometrista, ¿cuánto tiempo llevamos? No lo llevo, a ver. Sí, vamos bien. Ok, lo otro que quería comentarles, que son fundamentos, porque aquí estamos reflexionando. Hoy lo que estamos es reflexionando sobre la necesidad de aprender dentro de una academia organizada a hacer negocios. Y lo que el mundo, como el apóstol lo decía claramente, la academia no lo ofrece. No existen escuelas para empresarios, no existen escuelas de negocio. Quienes tienen ese conocimiento lo que hacen es impartirlo a sus hijos y sus hijos son herederos de ese conocimiento y reciben los frutos del trabajo de su familia, pero no hay quien lo proyecte. De hecho, los que lo logran no todos lo saben proyectar. Es decir, tú puedes conocer grandes empresarios, pero no tienen paciencia para explicar, ni tienen la facilidad de explicar, ni el tiempo, ni el deseo de explicarlo. Hasta el punto de que en grandes empresas, los que ocupan los lugares más preeminentes, tratan de no decir cómo hacen las cosas para hacerse imprescindibles. Entonces no baja el conocimiento a las sucesivas generaciones.
La gente se lleva la capacitación que tuvo, se la lleva. Y les toca a los que vienen resolver con lo que recibieron en la academia. Con todas las fortalezas mentales que le inyectó la academia, de que están hechas para la última clase que reciben es cómo hacer un currículum. Y si te dan como última clase el contenido de cómo realizar un resumen curricular, es porque te están entrenando para trabajar como empleado. Bajo el mismo esquema de tributo de Éxodo capítulo 1. Dígame, hermana. Hoy en día vemos lo que es el trabajo remoto en las redes sociales, se propuso mucho. Y hablan y vuelven a la gente para terminar pagando un curso de $200 en adelante para capacitarlos e incluirlos en el trabajo. Imagínate, entonces tienes que pagar para la posibilidad de entrar. Ahora bien, fíjate esto. Es necesario que nosotros entendamos que con nuestro tiempo mortal no vamos a crecer en gran manera en los negocios. Con nuestro tiempo mortal, es decir, con tu humanidad. El negocio tiene que estar enfocado en ayudar a otros a crecer. Cuando tú enfocas tu negocio en ayudar a otros a crecer, tu tiempo rinde más, porque explicas menos. Por ejemplo, cuando tú contratas a una persona, tú no solamente le estás comprando a él por el salario que le estás dando, no le estás comprando solamente su talento, sino que le estás comprando su tiempo. Elon Musk, yo diría que es uno de los hombres más ricos del mundo, se hizo una estimación de sus cálculos en miles de millones de dólares, cientos de miles de millones o miles de millones de dólares. Y se hizo un simple cálculo de regla de 3 y se determinó que ganándose $2 millones diarios, él tendría que vivir 600 años para ganarlo. O sea, si él se ganara, voy a repetir, si él se ganara $2 millones todos los días, para llegar a la fortuna que él tiene hoy en día, tendría que vivir 600 años. Y eso no es posible. ¿Cómo pudo Elon Musk acumular una riqueza tan magnitud de 2 millones diarios? 600 años, multiplica 600 años por 2 millones de dólares diarios, verás la cantidad de dinero que estamos hablando. Ese hombre jamás en la vida va a lograr gastarse su dinero. Pero ¿sabe por qué lo ha logrado? Porque ha entendido que cuando él consigue a alguien con un talento, no solo le compra su talento, le compra su tiempo. Por lo tanto, el día de mañana vamos a ver algo de cómo formar el equipo de trabajo. No puedes solo. No podemos solo alcanzar el objetivo de hacer crecer nuestro negocio. ¿Por qué? Porque eso necesita de un equipo y tú tienes que valorar dos cosas en la persona que vas a sumar a tu negocio. Y una es su talento y segunda es su tiempo. Y tienes que ser franco contigo mismo, revisando el tiempo, a qué dedicas el tiempo, y tú te darás cuenta y dirás, ¿cuánto vale el tiempo que estoy usando aquí para abrir la Santa María? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo aquí? ¿Cuánto vale mi tiempo para yo dedicarme a responder los WhatsApp que me vienen por las redes sociales? A nosotros nos ha pasado que nos llegan multitud de mensajes de WhatsApp preguntándonos cosas y por no contratar a alguien, los mensajes pasaron ahí una semana, 2 semanas sin responder. Y cuando le responden a la gente de WhatsApp la pregunta que están haciendo, ellos no saben ni quién eres tú. ¿Por qué? Porque el tiempo, el ritmo de respuesta esperado, respetable, son 5 minutos. Y si te llegan 100 mensajes, 150 mensajes por hora, tú tienes que tener una de dos opciones. Una, tener personas que respondan por ti. Otra, un sistema que aplique para que respondan los mensajes por ti. Y estamos en los tiempos de la era digital, de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Nosotros justamente estamos buscando la manera ahora de que la inteligencia artificial nos ayude en la respuesta automática de preguntas. Pero la IA tiene que tener acceso a las respuestas. Es decir,
Tú tienes que, por cada pregunta que te hagan en tu negocio, tener una respuesta estándar. La misma respuesta para todas las mismas preguntas que te hagan. Si te hacen 100 personas una pregunta, la respuesta estándar de esa misma pregunta para los 100. ¿Y dónde es que tú empiezas a valorar tu tiempo? Cuando tú dices, si yo voy a invertir tiempo respondiendo a esta pregunta, yo la voy a responder una sola vez y la almaceno. Si me hacen otra pregunta que nunca me han hecho, yo ahí dedico una sola respuesta. Ya tengo la respuesta estándar. Se la paso a mi equipo de atención al cliente. Si ya lo tengo, si no, puede ser mi hermanito menor, mi hermana mayor, mi esposa o hasta mi vecinito. Pero el equipo tiene que irse formando desde el comienzo de tu negocio. Nadie es despreciable para ti. Todos son valiosos para nosotros. Y nosotros somos valiosos para otros. Eso lo llamamos nosotros empatía. Si tú quieres que tu negocio crezca, tú tienes que tratar de que las personas que te rodean crezcan con tu negocio también. Si ellos están dispuestos a apoyarte, tú tienes también que apoyar su iniciativa cuando la tengan, si es que ya no la tienen. Que haya unidad, acuerdo, solidez de equipo. Entonces, cuando tú haces esto, te estás dando cuenta de que en qué estás pasando tu día a día. Tú tienes que llegar a lo que vamos a hablar mañana, delegarlo. Y delegarlo en justicia. ¿Cómo es eso de delegar en justicia? Primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Para que lleguen qué cosa? Las añadiduras. Entonces la gente hace negocio porque le gustan las añadiduras. Pero para que lleguen las añadiduras, reino y justicia. Si vas a poner a alguien a hacer una función dentro de tu negocio, tienes que darle compensación. ¿Y cómo haces para darle una compensación si tu negocio está empezando? Dice, pero ¿cómo hago si apenas estoy empezando? Si estoy yo solo, estamos mi esposa y yo, estamos dos, mi hermano y yo, ¿cómo hacemos para dar un salario? Simplemente reconociendo que los primeros que vas a aliar a tu negocio no entran en condición de empleados, sino en condición de socios. Dale un aplauso a papá. De Jesús viene la sabiduría. Entonces, cuando tú le hablas de porcentajes, le hablas de beneficios a compartir, tú dices, bueno, estamos hablando aquí de una sociedad. Ahí se forma el equipo ideal. Cuando ya la facturación está dando para lo que son los gastos básicos de la empresa, entonces ahí empiezas a contratar. Pero al equipo que tú has levantado contigo le das su respeto. Porque ellos te están dando de su tiempo. Y en el porcentaje que tú estás renunciando de tu idea, no estás renunciando, sino que lo estás vendiendo, lo estás invirtiendo, la persona que recibe ese porcentaje te está dando algo valioso también, su tiempo y su talento. Porque estamos hablando de dinero, ¿no? Estamos hablando de dinero. Te está dando tiempo para que tu ingreso aumente. A ellos el tiempo que están dando para que tu ingreso también se aumente. Por eso es que el trato tiene que ser muy empático, entenderlo, quererlo, incentivarlo, motivarlo, para que ellos puedan trabajar con agrado. Exacto. Y es un buen comienzo. Escúchame esto. Si acabamos de hablar de la cautividad, de los comisarios de tributo, de la opresión de Israel, y que la iglesia también entró en ese panorama, tú tienes que reconocer, es más, el pueblo de Israel, quiero decirles algo, mira, el pueblo de Israel no tuvo esclavos nunca. ¿Tú sabes qué tuvo el pueblo de Israel cuando a otras naciones le servían? Tenían eso, siervos. Tenían siervos. Y el siervo de los israelitas de la época comían lo mismo que comían en la casa. Tenían la misma comodidad que tenían los demás miembros de la familia. Si la familia era empoderada y rica, la comodidad era también del mismo calibre de la familia. Si la familia era humilde, pero el que vivía contigo en esa familia, en tu familia, venía buscando un techo y alimento, le daban la misma comodidad de acuerdo a tus posibilidades. Y aún así seguía siendo siervo. Es decir, nunca era menospreciado de lo que él era por no ser de la familia, sino que recibía lo mismo que recibía la familia. Ese era el siervo.
Por eso también en la iglesia se tiene por costumbre, cuando no se le llama a alguien hermano, se le dice, mira, siervo. Y no es una ofensa decirle siervo, porque te estoy diciendo que estamos bajo el mismo techo, comemos lo mismo y compartimos las mismas virtudes y limitaciones. Y tenemos los mismos derechos y la misma quizás expectativa. Entonces, en justicia, cuando tú emplees o incluyas a alguien en tu estrategia de negocio, dale los mismos privilegios que tienes tú. Dale las mismas ventajas que tienes tú. Dale la misma oportunidad que tienen tus hijos y que tiene tu casa a sus hijos y a su casa. Porque en la medida que tú te mueves de esa manera, te mueves en justicia. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Entonces, cuando tú acumulas, haciendo la referencia de Elon Musk, de que estás formando tu equipo de, dígame. Aquí una pausa. No sé si eso puede responder mañana que me esté aquí. Ajá. Existe como un parámetro Bueno, por favor, tráeme esa silla. de porcentaje para los aliados comerciales o Ya arriba. existe un tabulador de cálculo para esos aliados que tú añadas al equipo de trabajo. No. Eso lo establece tú en dirección por el Señor. Y en acuerdo. Dice la Biblia que si dos se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que oraren, será hecho por mi Padre que está en el cielo. En acuerdo. Mira, hermano, yo puedo hacer esto ahorita por ti, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? Y que nunca sea por debajo de lo que tú mismo recibirías. Acuérdate de la regla de oro. Haz por lo demás lo que quisieras que hagan contigo. Si tú calificas al que está a tu lado siendo habilidoso, sagaz, dándotela de inteligente, dándole menos de lo que merece, puede ser que él lo tolere y lo pase, pero el Padre no lo va a pasar. No lo va a pasar. Porque será tratado de la misma manera por aquellos que te van a financiar a ti. Dios no puede ser burlado. Lo mismo que siempre, eso vas a cosechar. Entonces, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Hasta el enemigo lo tienes que tratar como si te trataran a ti. Entonces, gracias. ¿Ves? Vamos a mover estos momentos. Dice por allí que los extremos se tocan. ¿Cierto? Los extremos se tocan. Eso tiene que ver con los principios de la circunferencia. Comenzó, se cerró, ¿qué llaman? Se cerró el ciclo, ¿verdad? Nosotros tenemos que acostumbrarnos a cerrar ciclos. No puedes abrir ciclos sin haber cerrado el ciclo anterior. Ahí el refrán popular que dice que mucho abarca, poco aprieta. Antes de comprometerte en abrirte a otro nivel, tienes que asegurar el nivel anterior. Es como ajustar tuercas. O sea, tú no puedes, tienes que ajustar una, luego ajusta la otra, después ajusta la otra. No la dejas todas flojas. Entonces, en esa circunferencia, ese círculo, esa circunferencia, los extremos donde comenzaste se encuentra con el final. Los extremos se tocan. Repite conmigo, los extremos se tocan. Hablando de los extremos, todos nosotros tenemos un punto de partida. Un punto de partida donde tú solamente tienes la idea. No tienes un gran negocio. No puedes enojarte porque los demás no te entiendan. ¿Por qué? Porque la visión es tuya. No es de los demás, es tuya. A ti te toca escribir la visión y declararla. Para que otro Excelente. Tú escribes la visión y la declaras. Si la escribes es porque la vas a mostrar. Pero aún no puedes esperar que todos entiendan tu visión. Hasta que vean el fruto de tu visión. Cuando arrancamos bien común, el mismo joven de 12 años se activa con su esposa ahora en acuerdo a ofrecer un catálogo de productos electrodomésticos y electrónicos para todo el que lo desee, y que hoy en día, como están las cosas a nivel tecnológico, la gente no necesita que tú tengas existencia. O sea, no necesitas tener inventario. No necesitas inventario.
Tú arrancas con el producto y la estrategia para adquirir el producto. Arranca la iniciativa y lo que es la promoción de esa propuesta. Y cuando vas en el camino, todavía queda largo camino por recorrer. Pero vas a ir impulsado por el deseo y la motivación, pero en contraparte vendrá la adversidad y la limitación. Los vientos contrarios. Fíjate esto. Eso. Ahora, los extremos se tocan, es decir, que arrancas acá y aquí vas con el ímpetu de un emprendedor y contra fuerza, contra fuego, si yo, en viento contrario, la incredulidad de los que te rodean, la circunstancia país, la economía nacional, los argumentos, las fortalezas mentales que se crearon en función de eso. Ahora, ¿qué dice la palabra? Bienaventurados los que son como niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, cuando tú eres como niño, tú le dices a un niño, papi, mañana, niñito de 3 añitos, 4, aunque ahorita están súper pilas, pero de 3 años, y le dices, papi, mañana nos vamos en avión para, no sé, para Walt Disney. Te va a creer. Sin duda te va a creer. Nosotros estamos dispuestos a creer de esa manera. Porque cuando tú caminas sin ver los argumentos que se levantan a tu alrededor, sino que estás enfocado en la meta, nada de lo que te digan lo vas a escuchar, porque la motivación es más fuerte que la adversidad. Y en la medida que avanzas, te fortaleces. Ya no, esta era tu posición inicial. Ahora llega un momento en que ya tienes credibilidad. Tu producto está saliendo, la gente lo está viendo, está comiendo de tu producto, está disfrutando de tu trabajo y empieza a aumentar la demanda de tu servicio. Pero la resistencia es menor, porque antes la resistencia iba desde aquí hasta aquí, mira la distancia. Pero ahora la resistencia, una vez que tu producto se conoce, va de aquí hasta aquí, es más corto. Y aquí estás tú fortaleciéndote. Has vencido el trayecto desde aquí hasta acá, lo has vencido. Y llega un momento en que ya Procter & Gamble, cualquier cantidad de productos famosos. Estos días hice una entrevista sobre la gente de McDonald's. O sea, yo tienes que explicar qué es McDonald's. Todo el mundo sabe que es McDonald's. Y todo el mundo critica la hamburguesa de McDonald's porque tú haces una mejor. Pero los que son millonarios es McDonald's, tú no. Todavía, diga, todavía. Lo critican, pero ¿sabes por qué la gente va a comer en McDonald's? No porque sea la mejor hamburguesa del mundo, sino porque ya yo sé que me van a dar. Porque está estandarizada. Porque aquí en Pekín y en cualquier parte del mundo entras a un McDonald's y pides una McPollo de Luke y sabes cómo es la McPollo de Luke. Tú tienes que lograr no solamente dar a conocer tu negocio, que es lo primero, sino estandarizar tu negocio hasta el punto en que la gente no se conforme con el producto, sino que quiera la franquicia. Exacto. Yo no quiero tu producto, yo sé cómo es tu producto, todo el mundo sabe cómo es tu producto. Yo te voy a pagar franquicia porque tu comienzo yo no lo voy a pagar, lo pagaste tú, por eso tienes derecho a que yo te pague esa renta por tu imagen. ¿Cuántos están dispuestos a pagar por esa imagen? Ahora, quiero que te veas lo siguiente. Esto es una forma de presentar los dos extremos en un círculo. Tú me recuerdas la universidad, cuando se me habló, cuando me enseñaron límites y derivadas. Pero no voy a hablarle de límites y derivadas, no se asusten. Se habla de los extremos. Una pared acá y una pared acá. Esta es la misma circunferencia, pero magnificada en un tramo corto, para que lo podamos ver. Aquí estás tú con tu idea
Y aquí están los demás. Con su buena voluntad o con sus malas intenciones. ¿Está viendo? Aquí estás tú con tu idea y aquí están los demás con su buena voluntad o con sus malas intenciones. ¿Por qué fue que entregaron a Cristo a los fariseos? Según Filipenses. Por envidia, diga. Por envidia lo entregaron. Por envidia lo crucificaron. ¿Por qué mataron a Nabot? ¿Se acuerdan de la viña de Nabot? ¿Se acuerdan que el rey le pidió comprarle la viña? ¿Y qué dijo Nabot? No te voy a vender la heredad. Y él insistió y no te voy a vender la heredad. Se puso a llorar cuando llegó ante Jezabel. Y Jezabel le dijo, ¿acaso no eres rey de Israel? Yo te voy a entregar la viña de Nabot. Usó el sello del rey para dar instrucciones a los príncipes. Contrató, dice no la Reina Valera, sino la lenguaje actual, dice, contrató a un par de sinvergüenzas, dice, para que dieran testimonio falso en público de que Nabot había blasfemado el nombre de Jehová y por ende debía ser castigado como decía la ley, debía ser apedreado. Y en efecto, caló la trampa de Jezabel contra Nabot. ¿Qué hizo Nabot de malo ahí? Pregunto. Sigo preguntando, ¿qué hizo Esteban de malo cuando anunció el evangelio de salvación a los judíos, de manera que ellos no soportaban escuchar a Esteban y decidieron apedrearlo? ¿Hizo algo malo? ¿Qué hizo Jesús? Para que de él se burlaran, lo golpearan, lo laceraran, le arrancaran las barbas, lo escupieran, lo pusieran en la cruz. ¿Hizo algo malo? Aquí hay algo que es importante, que nosotros como hijos de Dios, a diferencia de cualquier entrenamiento de negocios que pueda ofrecer el mundo, nosotros tenemos que estar muy conscientes de que vendrán aguas contrarias. Porque el diseño que Dios puso en tu corazón es un diseño que las tinieblas no van a querer permitir que prospere. Por la misma razón que no querían que prosperaran los israelitas en Éxodo 1. Pondrán comisarios de tributo en tu contra. Pondrán soldados que pondrán cargas adicionales sobre ti para que tú no puedas avanzar en tu negocio. Y son las malas intenciones. Por eso es que tu comienzo tiene que ser cercando el territorio. Escúchame, tu idea viene de parte de Dios. Todo don perfecto viene del Padre de las luces. Y si viene de parte de Él es bueno, pero tienes que empezar a hacer un perímetro en tu terreno. No empezar diciendo que tu edificio tendrá 100 pisos. Tienes que empezar a acercarlo primero. Una de las razones por la cual Satanás se quejó delante de Dios por causa de Job fue porque Dios le dijo, no has considerado a mi siervo Job, no hay ninguno como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y qué le dijo Satanás? Claro, no ha acercado a Job y todo lo que tiene. De manera que todo lo que hace prospera. Entonces mira como Satanás mismo nos habla del por qué la prosperidad de Job. Dice, no ha acercado todo lo que Job tiene ¿qué dice más? ¿Qué más dice? De manera que todo lo que hace prospera. Entonces para que prospere el diseño, la estrategia de negocios, tienes que dejar que la integridad de la palabra de Dios sea la que cerque tu negocio y no el chantaje, la manipulación o la conveniencia del mundo. Y ahí es cuando la iglesia
necesita mentores de negocio que puedan acompañarte en tu transitar en ese círculo de que estamos hablando de los extremos. Vivo lo que quiero y también lo que no imagino. Renuncio a mis carencias y voy por lo que es mío. Me abro a recibir todo lo bueno y abundante. Decido ser feliz con lo que venga por delante. Disfruto del proceso y voy cumpliendo objetivos. Ya no hay temor alguno porque Dios está conmigo. Mi mente está enfocada, pienso siempre en positivo. Las puertas hoy se abren porque soy un bendecido. Y hoy no me para nadie, sé que nunca es tarde para regalarme lo que sueña el corazón. No me para nadie, hoy sigo adelante, voy a regalarme lo que sueña el corazón. Voy a regalarme lo que sueño. Y ya no hay excusa para el fracaso. Voy para adelante y nunca bajo los brazos. Veo el futuro, suelto el pasado. Pasito a paso me verán solo avanzando y progresando. Vivo sin miedo, los pies en la tierra pero mirando hacia el cielo. Hoy voy por todo, por lo que quiero. Mi fe se activa cuando me enfoco en mis sueños. Y hoy no me para nadie, sé que nunca es tarde para regalarme lo que sueña el corazón. No me para nadie, hoy sigo adelante, voy a regalarme lo que sueña el corazón. Voy a regalarme lo que sueña el corazón. Voy a regalarme lo que sueño. Si lo creo, todo es posible. Hoy lo veo, aunque sea invisible.